Nós temos hoje o último encontro do nosso grupo de estudos, chama GETRAB. O professor Antoine deve conhecer esse grupo, já tem muitos anos. Esse grupo tem mais de 20 anos já. Nós formalizamos o grupo há uns 6 anos, mas ele existe há mais de 20 anos. E todo ano nós temos um tema a ser enfrentado. Este ano, o tema foi a reforma trabalhista. Isso porque no ano que vem, no dia 1º de maio, nós teremos a comemoração de 80 anos da nossa CLT, que os professores conhecem bem, que é a nossa legislação trabalhista. Então, é um momento muito importante para nós. Inclusive, amanhã, dia 11 de novembro, a reforma trabalhista de 2017 completa 5 anos. Então, tudo gira em torno de reforma trabalhista. E o nosso encontro de hoje tem como objetivo entender, saber como é que funciona a reforma trabalhista, como funciona o mecanismo de atualização do direito do trabalho. Portanto, uma visão crítica da reforma trabalhista, seja na França, seja no Uruguai, seja no Chile, seja em Portugal. Nós queremos entender como funciona esse processo que na Europa se baseia mais no diálogo social do que acontece na América Latina, onde nós não temos muito isso, exceto no Uruguai, que me parece o diálogo social é mais forte. Para que nós possamos perceber quais são os pontos fracos da nossa legislação, o que nós precisamos aperfeiçoar. Não se trata de tentar transportar culturas de outros países. Cultura não se importa, cultura se constrói pelo costume, pelas tradições, pelos laços que as pessoas têm na construção da unidade nacional. Mas, para nós, é fundamental abrirmos uma janela e olharmos para o mundo e, assim, entendermos como é que funciona a reforma trabalhista em seus países, para que nós possamos aperfeiçoar o nosso sistema. É nesse sentido que nós damos boas-vindas aos excelentíssimos professores. E eu já começo, então, com a apresentação do professor Antoine Jamot. Eu quero dizer, professor Antoine, que talvez, para mim, a parte mais interessante do seu currículo é dizer que eu posso chamá-lo de meu amigo, que nós construímos uma amizade durante muitos anos aqui em São Paulo. O professor Antoine Jamot, ele é jurista, filósofo, escritor, pensador e conferencista. É professor emérito da Universidade de Lyon, 2009 a 2015, e professor honorário da Universidade Lumière de Lyon 2. Doutor em Direito pela Universidade de Lyon 3, com a tese Agregado de Direito Privado e Ciências Criminais, sob competição nacional para adesão a cadeiras. Eu tenho essa tradução, me parece pobre, mas é o que eu tenho. É de 1975. Professor catedrático da Universidade de Saint-Étienne, de 76 a 88. Eu coloco isso, professor, para que todos saibam da importância do seu nome, da sua pessoa, na construção do pensamento do direito do trabalho, não no Brasil, mas na Europa e no mundo ocidental. Professor catedrático da Universidade Lumière Lyon 2, até 2009, cofundador da Associação Critique de Droit, fundador e diretor do Centro de Investigações Críticas em Direito da Universidade de Saint-Étienne, presidente da Associação Francesa do Direito do Trabalho e da Segurança Social, até 2009, membro do Comitê Executivo da CIDIT, Sociedade Internacional de Direito do Trabalho e Seguridade Social, professor, e aqui vem um ponto para mim importante, professor visitante, convidado, conferencista, painelista em várias universidades
e instituições de diversos continentes, especialmente Brasil, e, de modo particular, da Universidade de São Paulo. E autor e coautor de livros clássicos de leitura obrigatória para quem se dedica ao direito do trabalho. Eu destaco aqui, professor, para não ficar longa a minha exposição, eu tenho uma lista de muitos livros seus, eu vou destacar dois, que para mim são muito importantes. Pour une critique du droit de travail, não, Pour une critique de droit, com outros autores, e Le droit capitaliste de travail, e um livro que para nós é importante aqui na América, Direito del Trabajo, Democracia e Crises na Europa e América. E aí tem um outro livro que é publicado no Brasil, que para nós é uma referência, Trabalho, Cidadania e Magistratura, que foi escrito juntamente com um jurista brasileiro, Roberto da Silva Fragali, filho, que é juiz do trabalho no Rio de Janeiro, e Joaquim Leonel de Rezende Alvim. E tem um livro que, para mim, é um clássico, e eu lamento que depois o professor não continuou participando desse livro, e o professor falou disso no determinado momento, é Droit de Trabalho, que é um manual de direito do trabalho, mas que é uma obra clássica para quem quiser entender o direito do trabalho. Foi escrito com Jean Pellissier e Alain Supiot. Então, essa é uma obra clássica para quem tem interesse em estudar direito do trabalho. E o professor Antoine Jamot tem escrito mais de 200 artigos. Ele é convidado de grandes eventos internacionais e sempre a certeza de que a presença dele será um sucesso. Eu me lembro, professor Antoine, de suas conferências aqui no Brasil e da forma elegante como o professor fez duras críticas para nós, não é? Quando chamou a atenção para que nós nos preocupamos muito com princípios, tudo é princípio, não é princípio disso, princípio daquilo, quando, na verdade, para nós, em direito do trabalho, o que é princípio, para o professor, na verdade, são particularismos do direito do trabalho, porque princípios são fundamentos, então, tem outra forma de ser entendido. Então, nós falamos da igualdade, da não discriminação, são princípios fundamentais do direito, que o direito do trabalho também se apoia. Portanto, professor, é uma honra tê-lo aqui. Quero agradecer, em nome da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito, do meu Departamento de Direito do Trabalho, de modo particular, do meu grupo de estudos, GETRAB, que é um grupo dinâmico, um grupo que eu tenho muito orgulho de tê-lo, professor, na coordenação, porque são pesquisadores sérios que se dedicam e que fazem do direito do trabalho o centro de suas preocupações. Então, para todos nós aqui, ouvi-lo será uma honra e um aprendizado muito grande. Muito obrigado por aceitar o convite e tem a palavra o professor Antoine Jamot. Muito obrigado, muchas gracias, querido amigo Nelson, para esas palabras de acogida, esas palabras muy generosas, demasiado generosas, y muchas gracias al GETRAB por su invitación, por su convite a participar en ese encuentro. Francamente, no sé si lograré satisfacer sus esperanzas, sus ilusiones, porque pensé sobre todo en describir el contenido de la última reforma laboral, pero hablando trataré de evocar un poco el tema de la manera de realizar la reforma laboral, la que recién ocurrió en mi país. Bueno, la reforma laboral, ¿de qué reforma laboral podemos hablar respecto de la experiencia de Francia? La rama conocida como derecho del trabajo en el ordenamiento político y jurídico francés tiene un poco más de un siglo de vida, se concretó, se individualizó a principios del siglo pasado con la promulgación de 5 leyes que
reunieron y consolidaron en un documento único, código de trabajo, un conjunto de leyes, un conjunto de leyes y reglamentos ya vigentes en aquel tiempo. Y así, con la promulgación, la realización de esa consolidación, era realmente una consolidación, con leyes de 1910 a 1927, si bien me recuerdo, se manifestó la existencia, la presencia de una rama nueva del derecho del trabajo. ¿Cuántas reformas conoció ese bloque, esa rama del ordenamiento jurídico francés? Si contamos si consideramos como reforma cualquier ley nueva, cualquier ley de alguna importancia, podríamos decir que fueron muchas, muchísimas, inclusive. Pero yo creo que solo se puede considerar como reforma laboral una reforma normativa de alguna intensidad, de alguna amplitud, de algún alcance histórico. Y en esas condiciones, con ese concepto, esa comprensión un poco restrictiva del sintagma de reforma laboral, reforma del derecho del trabajo, yo creo que podemos destacar 4 reformas en la historia del derecho del trabajo francés. La primera ocurrió en el año 1936, en el episodio muy famoso en la historia social francesa, que fue aquel del Frente Popular, con leyes en su tiempo muy relevantes sobre el periodo de descanso anual, sobre limitación del tiempo de trabajo, sobre negociación colectiva. La segunda reforma fue la que ocurrió a finales de la Segunda Guerra Mundial, en aquel tiempo que llamamos de la liberación en la historia francesa, con la introducción de los comités de empresa en las empresas. La tercera, la más amplia en su tiempo, o la más amplia me parece a mí desde el principio, el nacimiento de la rama, fue aquella de los años 81 y siguientes, es decir, en la primera parte del primer septenio de François Mitterrand, tras la victoria del propio Mitterrand en la elección presidencial de 1981 y la siguiente victoria de la llamada Unión de la Izquierda en los comicios legislativos del mismo año. Y fue una reforma tanto más remarcable, notable, que fue como introducida por un informe, un discurso doctrinal sobre el sentido, los valores de la reforma, el sentido de las reformas y hasta el contenido de las reformas para realizarse. El famoso informe Auroux, por el apellido del entonces ministro de Trabajo. Y me parece que la cuarta, que merece ser calificada como reforma laboral, es la que ocurrió recientemente en los años, digamos, a partir de los años del año 2017, tras la victoria en la elección presidencial de Emmanuel Macron y la victoria consiguiente en la elección a Asamblea Nacional de una mayoría de diputados del partido fundado para apoyar la candidatura y después la acción de Emmanuel Macron. Creo que en este caso podemos hablar de reforma laboral. Y es de esa reforma laboral que me gustaría hablarles especialmente en esa charla. Una reforma llevada a cabo por un joven candidato, por un candidato a presidencia de la República, joven y brillante, evidentemente, que había sido miembro algunos años atrás del Partido Socialista, poco tiempo, pero había sido miembro, que había después sido colaborador en el gabinete del presidente François Mitterrand, ex secretario general del Partido Socialista, que después había sido durante algunos meses ministro de Economía en uno de los gobiernos nombrados por Emmanuel Macron, por François Hollande, perdón,
y que se presentaba como un candidato a la vez de izquierdas y de derechas, con un programa que presentó, un programa bastante impreciso, que presentaba como una combinación de medidas de izquierdas y de medidas de derecha. Y en especial con un proyecto de reforma, de modernización, una vez más, del Código de Trabajo, en una línea que parecía más vecina, más cercana de la línea ilustrada desde los años 86 por las mayorías y los gobiernos, los presidentes de la derecha, tras el cambio de mayoría en las elecciones de 1806. Y realmente yo creo que Macron pareció desde un principio en su candidatura como un candidato, digamos, muy influenciado por las ideas neoliberales. Un hombre muy devoto a la economía de mercado y que se beneficiaba de un apoyo muy claro en amplios sectores de la patronal y de los sectores económicos, de los sectores financieros inclusive. Y bueno, consiguió la victoria en la elección presidencial. Después el partido creado poco tiempo antes para apoyar su acción, su candidatura, consiguió la victoria en la elección de diputados, una victoria con obtención de la mayoría absoluta. Y lo interesante es que él eligió como primer ministro no un miembro de su partido, sino un diputado del partido del expresidente Sarkozy, partido conocido como gaullista tradicionalmente, partido conocido en adelante como los republicanos, y fue entre los diputados de ese partido que habían anunciado su disposición a colaborar con el nuevo presidente que Macron eligió su primer ministro. Y fue con el gobierno del señor Philippe que empezaron la realización de la reforma. Muy rápidamente. Es decir, que Macron se había beneficiado de la identidad de su adversaria en la segunda vuelta de la elección presidencial, que era la lidera del partido de extrema derecha, entonces entonces nombrado Frente Nacional, y que Macron se había beneficiado del rechazo de la extrema derecha por una buena parte del electorado, en especial por el electorado de izquierda, que masivamente votó a favor de ese candidato que había sido miembro del Partido Socialista. Pero el proyecto era claramente un proyecto de flexibilización, como solemos decir en adelante, del derecho del trabajo. La idea era de hacer más competitivo, de convertir en más competitivo el sistema de derecho laboral para atraer los inversores extranjeros en la economía francesa. Hacer de el territorio económico francés un territorio de competitividad, de competencia desde el punto de vista de las condiciones de uso de la fuerza de trabajo, es decir, desde el punto de vista del trabajo. Bueno, la decisión del Ejecutivo, presidente y primer ministro, con el apoyo de los diputados, fue utilizar un método rapidísimo para legislar. En lugar de presentar proyectos de leyes ante el Parlamento con la apertura de un debate parlamentario, optaron por la vía de las ordenanzas. Es un dispositivo, no sé si existe en sus países, yo sé que existe en la Constitución española, es una forma de delegación temporal o temporaria del poder legislativo del Parlamento al gobierno, al Ejecutivo. Y el sistema es la vía es la obtención de una ley
de habilitación, de una ley de autorización por el Parlamento del gobierno al gobierno de adoptar por vía de cosas que parecen en primer momento decretos y que llamamos ordenanzas, de medidas que son del dominio de la legislación, del dominio de la acción parlamentaria, lo que es claramente el caso de las normas de base del derecho laboral. Y así, muy rápidamente, el poder consiguió de su mayoría parlamentaria una ley de delegación, una ley de habilitación para realizar, para modernizar el derecho del trabajo. Y así el gobierno y el presidente del gobierno adoptaron rápidamente ordenanzas, 6 ordenanzas que son actos que parecen decretos deliberados, adoptados en Consejo de Ministros bajo presidencia del presidente de la República, firmados por el presidente de la República y que tras su publicación en el diario oficial tienen valor de simples decretos hasta su ratificación por una ley del Parlamento. Desde la promulgación de la ley de ratificación, las normas introducidas por las ordenanzas tienen valor legislativo, valor de ley, autoridad de ley. Y así es un método para actuar muy rápidamente, pero finalmente el Ejecutivo consiguió sus resultados de manera un poco más lenta que lo previsto, porque finalmente hubo dificultades, hubo discusiones en el Parlamento con las oposiciones a la hora de votar la ley de ratificación. Pero yo creo que merece la pena decir cuál fue en ese proceso el papel del llamado diálogo social. Hace bastante tiempo que en Francia, como en otros países, hablamos de diálogo social, un sintagma que incluso consiguió introducirse en el lenguaje del derecho, en el lenguaje del derecho laboral. Diálogo social me parece que es un sintagma de nacimiento europeo, que apareció en las actuaciones de Bruselas, a la hora de tratar de armar un proceso de negociación colectiva a nivel de la Unión Europea entre el sector empresarial y el sector sindical. El patronato europeo no quiso entrar en un sistema de firma de convenios colectivos, es decir, de negociación colectiva. Y fue, si bien me recuerdo, el patronato europeo que propuso esa fórmula, o quizás el señor Jacques Delors, entonces presidente de la Comisión Europea, que propuso la fórmula de diálogo social, el término de diálogo social en lugar de negociación colectiva, para evocar una forma más suave de contratar, de acordarse en normas deseables o aceptables. Y bueno, el diálogo social figura en el Código de Trabajo desde una ley de 2007. Es una fórmula, diálogo social, que aparece en el artículo 1 del Código de Trabajo, que prevé que cualquier reforma en materia de derecho del trabajo tiene que ser precedida por un proceso de diálogo social entre el gobierno, en un primer momento, y las organizaciones representativas, tanto de la patronal como de los sectores de sindicatos. Y el gobierno tiene que exponer las líneas de sus ideas de reforma y dar espacio a una eventual negociación, es decir, borrarse en alguna manera, dar espacio a una eventual negociación para que los interlocutores sociales, partenaires sociaux, como decimos en Francia, puedan eventualmente pactar, negociar y pactar el contenido de nuevas normas en materia laboral. Es un proceso que finalmente ha funcionado bastante poco en la historia reciente del derecho laboral francés. Hay muy pocos ejemplares de logro de ese sistema. En general, el gobierno convoca a los interlocutores sociales,
expone su proyecto y los interlocutores sociales, bien ambos, bien la patronal, bien los sindicatos representativos, dicen no nos ocupamos de negociar sobre el contenido. Es su responsabilidad a ustedes, de lo político, los políticos, los gobernadores, gobernantes y los diputados. Y lo mismo ocurrió con el proyecto, la puesta sobre la marcha del programa del señor Macron tras su presidencia, su elección a la presidencia. El gobierno finalmente se manejó de manera un poco especial el proceso legalmente previsto. Es decir, que en lugar de convocar el conjunto de las organizaciones representativas, tanto del patronato como de los sectores de trabajadores, convocó de manera separada, singular, a cada una de las organizaciones, proponiéndole una serie de reformas, pero sin tener un debate abierto, una exposición general, sistemática, un debate abierto sobre su proyecto. Porque la idea era para él tratar de conseguir el apoyo de una o dos o tres confederaciones, dejar a un lado la más opuesta, como se sabe, la Confederación General de Trabajo, a sus proyectos. Y finalmente ese proceso fue como una manera de cumplir de manera poco rigurosa, en mi opinión, con el precepto legal de apertura de diálogo social, de proceso de diálogo social, pero que finalmente no tenía no conllevaba la idea de conseguir un acuerdo de contenido con la mayoría de las organizaciones no patronales, sino de las organizaciones sindicales. Y fue tras un proceso que no sirvió para mucho, no sirvió para nada, que el gobierno consiguió la ley de autorización, de habilitación a legislar por vía de ordenanzas, puso sobre la marcha la realización de las ordenanzas en muy pocos meses y tras el proceso de ratificación de la ley. Entonces, la reforma, por supuesto, no fue una reforma negociada. No hubo, me parece, no hubo negociación. No podemos hablar de un proceso de negociación que no había funcionado. Es un proceso de negociación que no funcionó por la propia voluntad del gobierno y de su mayoría. Y bueno, la ley de habilitación fue promulgada el 15 de septiembre de 2017. Las primeras ordenanzas fueron decididas en Consejo de Ministros y promulgadas el 22 del mismo mes de septiembre, y la sexta, la última de la serie, fue adoptada y publicada en el mes de diciembre. Y la ley de ratificación fue discutida en febrero y marzo del año siguiente, 2018, y fue votada sin muchas dificultades, porque votó a favor de la ley de ratificación, no solo la mayoría absoluta de diputados del partido del presidente, sino también lo esencial de las fuerzas de los diputados del centro, los otros del centro y de la derecha, digamos, por lo menos de la derecha republicana, como decimos, es decir, el partido del expresidente Sarkozy, dejando a un lado los diputados del Frente Nacional que se opusieron como los diputados de la izquierda a la adopción de la ley de habilitación. Entonces, en pocas palabras, podemos decir podemos comentar lo que contiene ese conjunto de ordenanzas que fueron ratificadas. En primer lugar, digamos, una extensión del papel y de la autoridad del convenio colectivo. Extensión del papel de la negociación colectiva en la adopción de normas frente a la ley, frente al Código de Trabajo, sino también frente al contrato de trabajo individual en cuanto instrumento de protección, en algunos casos,
de los intereses personales, de los intereses del trabajador individual en materia de tiempo de trabajo, por ejemplo. Es decir, que hoy día, cuando durante muchos años, muchas décadas en Francia, prevaleció la negociación de rama, desde bastante tiempo y allá antes de la reforma Macron, se había extendido, se había potenciado el alcance, el papel de la negociación de empresa, cuando la tradición era en Francia la primacía de la negociación de rama, de sector, como dicen los españoles. Y bueno, ese papel del convenio colectivo de empresa se conoció con la reforma reciente una extensión más. Pero lo importante, lo relevante, lo más relevante es que en caso de concurrencia entre convenios de distintos niveles, hoy en día en adelante prevalece el convenio de empresa, inclusive en sus cláusulas menos favorables al trabajador que el convenio de rama. Es una pequeña revolución. No siempre, es decir, que hay excepciones, evidentemente. Lo que estoy evocando es la norma de principio, la prevalencia del convenio de empresa, es decir, la potenciación de la negociación de empresa. Además, lo interesante es que de una parte se ha convertido como condición general de validez de cualquier convenio de empresa o de rama la firma de los sindicatos mayoritarios, del sindicato mayoritario o de los sindicatos mayoritarios, con referencia a los resultados en las elecciones del personal de la empresa. Y yo creo que hay aquí un elemento de democratización, un elemento de aumento, de crecimiento de la legitimidad del acuerdo, ya que cualquier acuerdo solo es válido si tiene la firma de los sindicatos mayoritarios. Pero al mismo tiempo, la obsesión era, como dijo una de las exposiciones de motivos de una de las ordenanzas, era permitir de hacer efectivo el derecho a la negociación colectiva para las pequeñas y medianas empresas. Es interesante porque derecho a la negociación colectiva es un sintagma que conoce el Código de Trabajo desde bastante tiempo, pero a favor de los trabajadores. El derecho a la negociación colectiva que se consagra en el Código de Trabajo es el derecho a la negociación de los trabajadores. El discurso del gobierno fue favorecer el derecho a la negociación de las empresas pequeñas y medianas. Bueno, en cualquier caso, la operación fue inventar vías para que cualquier empresario, inclusive en pequeñas empresas, que cualquier empresario, inclusive en las empresas donde no existen delegados sindicales que tienen el papel dominante en principio en la negociación colectiva de los convenios, haya sido nombrado, pueda conseguir un acto, un documento que inclusive puede no ser realmente negociado. Un documento que elabora el jefe de empresa, que elabora el empresario y que debe someter a una apreciación, un voto de apreciación de los trabajadores. Pero no hay proceso de negociación en este caso. Es la dirección de empresa que fija el contenido del instrumento, cosa muy importante en materia esencialmente de distribución del tiempo de trabajo, y que pide el apoyo, pide el acuerdo individual a través de un voto, acuerdo individual de cada uno de sus trabajadores. En caso de aprobación por una mayoría, ese acto que no es negociado funciona, vale como convenio colectivo y permite conseguir condiciones de trabajo más adecuadas a los proyectos del empresario. Bueno, también hay otros puntos relevantes en las reformas. Hay la sustitución al sistema anterior de representación de intereses del personal de la empresa
un sistema que había sido muy criticado por la patronal desde mucho tiempo, por su complejidad, por su peso. La sustitución a la dualidad Consejo de Empresa, delegados del personal, de una instancia única, que es el Consejo Social y Económico, pero que viene sin mayoración, sin extensión del papel, sin enriquecimiento del papel, de las competencias, de los poderes, digamos, de la representación del personal. Ese comité social y económico no tiene más competencia que antes tenían los delegados del personal y el comité de empresa. Pero viene a la par esa innovación con una disminución del número de representantes del personal. Es decir, de los medios primeros, de los medios esenciales, que me parecen ser los militantes sindicales, de las organizaciones de esas instituciones de representación del personal. Y el tercer eje que merece ser relevado en esa reforma es el alivio, diría yo, el alivio del encuadramiento del despido, es decir, de la ruptura unilateral por el empresario del contrato de duración indeterminada, que sigue siendo el contrato de trabajo de derecho común. Y bueno, también digamos que el patronato consiguió satisfacciones en esa materia con una disminución de la potencia o de la posibilidad de una discusión contenciosa ante el tribunal, ante la justicia del motivo de ruptura, del motivo de despido, y con una suavización también de la sanción del despido injustificado, con una invención que fue muy discutida, que sigue siendo muy discutido en el derecho francés, la sustitución a una exigencia de reparación integral del perjuicio, de un sistema de escala, un sistema de baremo taxativo que limita drásticamente el monto de las indemnizaciones por despido sin causa seria y real y seria. Y bueno, finalmente se comprende fácilmente que la reforma Macron de los años 2017-2018 recibió más aprobaciones desde el lado del empresariado que desde el lado de las organizaciones sindicales. No hubo una sola confederación sindical entre las 5 representativas en Francia que aprobó globalmente la reforma laboral. Bueno, para ser justo, cabría indicar que el primer quinquenio Macron conoció otros textos, otras leyes que tocaron un poco el tema del derecho laboral, pero de manera bastante secundaria. Finalmente, en un momento hubo la ilusión de una eventual introducción de un sistema de codeterminación en la empresa. La cuestión del poder en la empresa es una cuestión, me parece, central en la regulación de las relaciones laborales. Había sido un poco discutida, había propuestas para la introducción de una forma de codeterminación a la alemana o a la sueca, pero finalmente no hubo. Solo asistimos a una leve extensión del número de representantes de los trabajadores en los consejos de administración de las sociedades anónimas. Bueno, y no sin sistema de codeterminación. Lo más quizás exótico en ese proceso fue a través de una ley sobre la movilidad en general, es decir, el transporte en el país. El gobierno hizo introducir en el Código de Trabajo, en el Código de Transportes, una serie de normas, un conjunto de normas que constituyen como un estatuto de los trabajadores autónomos que se vinculan con plataformas digitales, es decir, los trabajadores de Uber,
y otras firmas que se dedican a la entrega de comidas o al transporte de personas. De manera que hoy en día tenemos el Código de Trabajo, que es el Código de Trabajo de los trabajadores dependientes, esencialmente de los asalariados, un estatuto de trabajadores autónomos. La idea del gobierno era contrarrestar un proceso jurisprudencial, judiciario, de recalificación de los contratos de prestaciones de servicios firmados por aquellas plataformas digitales con trabajadores oficialmente independientes, contrarrestar un movimiento de recalificación, movimiento de recalificación apoyado en la doctrina de la Corte de Casación. Y fue una manera de contrarrestar ese proceso y los peligros que llevaba consigo para los intereses de las empresas, que fue introducir ese pequeño estatuto. Bueno, digamos que finalmente la reforma laboral más reciente, no fue un proceso que se fundamentó en una negociación social, es un diálogo social. Es finalmente de manera muy clásica, con el uso de recursos del derecho parlamentario, un sistema de ordenanza que el gobierno logró a realizar lo esencial de su proyecto de reforma, de renovación, de modernización del Código de Trabajo. Y a la hora de interpretar ese proceso de reforma que sucedió en 3 o 4 años, en el primer quinquenio de Macron, tuvimos distintos discursos. Algunos hablaron de un nuevo modelo, el advenimiento de un nuevo modelo de derecho del trabajo. Yo confieso que por no tener una visión bien clara de una tipología de lo que serían los modelos de derecho del trabajo, no tengo idea a ese respecto. Una segunda opinión fue que esa reforma, tras otras de los años anteriores, había logrado la sustitución de un derecho del trabajo por un derecho del mercado del trabajo. Es una idea bastante interesante que, digamos, tiene en cuenta un cambio parcial de condiciones de legitimación de las innovaciones normativas, es decir, que la legitimidad de las innovaciones normativas se encuentra menos en un juicio en términos de justicia en un Estado democrático que en términos de eficacia desde el punto de vista de la tasa de empleo, es decir, de la regulación del mercado de trabajo. Y bueno, también tuvimos todo un discurso de procedencia italiana, por supuesto, sobre el cambio de paradigma. El cambio de paradigma, confieso que no entiendo lo que puede decir, lo que puede designar en el caso de un conjunto normativo. En un caso de una ciencia, de un conocimiento, sí, pero en caso de un conjunto normativo, confieso que no entiendo lo que puede significar, no comprendo lo que puede significar. Finalmente, lo que me gustaría decir para finalizar esa exposición, esa charla, es que a la hora de hoy, contemplando el derecho del trabajo francés tal y como lo reformó bastante la última actuación legislativa, no veo bien motivos serios de abandonar una interpretación de las funciones del derecho del trabajo que había propuesto hace más de 40 años, sin mucho éxito, seguramente. La idea de que lo que caracteriza el derecho del trabajo no es de ser unilateral, esencialmente favorables a los intereses laborales, sino de ser ambivalente. Es decir, que es una pieza del sistema normativo, en el caso de Francia, en cualquier caso, que tiene un papel fundamental en la realización y la gestión de las relaciones capitalistas de producción, en la defensa del sistema económico dominante, del modelo económico dominante, pero que también
no puede olvidarse de su papel realmente protector. No se trata de negar el carácter protector del derecho del trabajo, sino de insistir o de poner a la luz una dimensión que me parece fundamental, que es la mediación jurídica de las relaciones capitalistas de producción. Y francamente, tras haber un poco reflexionado sobre el tema después de las reformas ocurridas, yo pienso que no veo personalmente motivo de abandonar esa afición. Muchas gracias por su atención y paciencia, Nelson. Gracias. Só lamento, professor Antoine, não poder abraçá-lo pessoalmente. Mas eu faço isso virtualmente, de maneira muito afetuosa, porque o senhor é muito importante para nós aqui no Brasil. E o senhor transformou a sua conferência numa charla, mas não é charla, é uma conferência. E mostra a sua maturidade, né? Eu acho que o professor Antoine hoje é o maior pensador de direito do trabalho europeu. Eu falo isso porque não é porque eu gosto muito do professor Antoine, mas porque esse é o sentimento que nós temos a partir de toda a sua obra. Eu quero cumprimentá-lo por isso, professor. E eu sinto que, na sua exposição, há uma crítica muito velada, né? Uma crítica muito elegante, né? Ao processo de reforma. Mas eu percebo que nós não podemos separar o processo de reforma do processo político e dos partidos que estão no poder, né? Isso nós vimos na França, a reforma de 2012, substituída depois em 21, né? Por mudança de ideologias. Mas eu acho que esse é um ponto importante para os movimentos sociais, né? E o direito do trabalho é vivo, ele resulta disso. Mas eu senti também uma crítica dura da sua parte em relação ao diálogo social, né? Quer dizer, diálogo social, ora diálogo social. Quer dizer, no final, aquele artigo 1º do Código, onde a matéria trabalhista devia ser objeto dos interesses colocados na mesa, não só do Estado, não é? Como acabou sendo por meio das ordenanças, mas também das forças dos trabalhadores e dos empresários para ver uma solução comum, não é? E, no final, me parece que isso acabou sendo deixado um pouco de lado. Mas eu tenho a impressão aqui que todos gostariam de fazer muitas perguntas e aproveitar esse momento tão rico, tão importante para nós, mas vamos limitar isso a 2 perguntas apenas, né? E eu tomo a liberdade de, professor Antoine, fazer uma reflexão, no fundo, uma pequena provocação, né? Quero provocá-lo. Assim, eu diria o seguinte: eu li um autor francês recentemente fazendo críticas ao mercado de trabalho na França, onde há mais desemprego, onde há menos geração de emprego. E ele colocava essa questão vinculada a um determinado excesso de burocracia, né? A chamada burocracia, né? E colocava em xeque também a questão da efetividade do direito do trabalho em decorrência dessa questão de ser o direito do trabalho francês, digamos assim, com um caráter muito protecionista, que daria uma visão mais burocrática do direito do trabalho. É evidente que essa é uma visão talvez distorcida, não é? Não, para nós isso nós não entendemos de maneira correta. Eu gostaria muito de ouvi-lo sobre isso, se, obviamente, o professor quiser falar sobre isso. Sí. Muchas gracias, Nelson.
Es una pregunta que merece una respuesta, evidentemente, unas consideraciones. Es una crítica muy clásica, la más clásica de las críticas que se dirigen al derecho del trabajo. La escasa efectividad es una crítica que muchas veces viene de los sectores de trabajadores, de los sectores sindicales, pero también que puede ser compartida por otros sectores. Pero lo que es típico de ese discurso que estás evocando es que imputa la escasa efectividad de las normas laborales al exceso, a su carácter excesivamente protector. Se puede pensar que hay también una tendencia de algunos actores en los sectores empresariales para tratar de disminuir, digamos, de debilitar las normas laborales, de evitar su aplicación, de tratar de contornar su aplicación. Y bueno, el discurso sobre la burocracia, el carácter excesivamente reglamentario, yo confieso que puedo compartirlo parcialmente, pero cada vez que abro una cosa que sucede siempre menos veces, el código de trabajo, porque yo me dedico más a la teoría general del trabajo, del derecho en adelante. Cada vez que abro el código de trabajo, que descubro un texto nuevo en derecho del trabajo, me impresiona. Me impresiona el detallismo, digamos, y es cierto que hay en la actividad de legislación francesa una dimensión de burocracia, y no solo en el sentido de Max Weber, de burocracia, es decir, una tendencia de funcionarios con buenas intenciones de prever cualquier punto, de reglamentar, de regular cualquier punto de manera pormenorizada. Bueno, pero yo creo que la crítica que estuviste evocando es una crítica que no es compartida en todos los sectores de la patronal. Hay sectores, no solo en las grandes empresas, que piensan que finalmente el derecho del trabajo, tal y como es en la actualidad, es un elemento fundamentalmente protector del sistema, que permite hacer soportable un sistema de dominación, porque el sistema que nos domina es un sistema de dominación. Y bueno, yo creo que la crítica evocada es una crítica muy clásica, sumamente clásica. Yo pienso que fundamentalmente no merece ser acogida, no merece ser compartida. Pero necesitaríamos algunas clases más, algunos debates más para ir al fondo de la cuestión, ¿no? Perfeitamente, professor. É um tema bastante em aberto e difícil de ser enfrentado, né? Principalmente em face de tanta transformação, novas tecnologias e daquela onda chamada neoliberal, né? Onde se foge do direito do trabalho para se obter mais lucro, etc. Bom, o professor Antônio Monteiro já está também na guarda, e me parece que nós combinamos às 4 horas, né? Às 17 horas do Brasil, a entrada dele. Então, vamos ter apenas mais uma questão. E quem vai fazer a pergunta? Por favor. Então, o professor André Zipper, ele é professor em Curitiba, lá do Paraná. Ele vai fazer uma pergunta muito breve também, para a gente agora encerrar e não querer também tomar muito seu tempo, porque eu sei que aí na Europa, se não me engano, agora são 22 horas. Las 9. Sim. Las 9. São 20 horas, hora de jantar. Professor Antônio. Boa noite a todos, boa noite, finalmente. Boa noite, professor. Eu tive um problema muito complicado de acesso à internet, uma avaria no sistema
no sistema com que trabalho, uma avaria grave, de modo que estou utilizando um sistema de recursos, que é o chamado hotspot, ou seja, estou utilizando os recursos de um telemóvel de uma pessoa próxima, porque inclusive no meu telemóvel, no meu celular, não tenho também internet, Sou privado completamente de emparedado e no pior momento. Tá Mas bom. calme já, daqui a pouco falarei. Tá bom. E eu estou vendo que o senhor está excessivamente tecnológico. Estou preocupado com isso. Está excessivamente tecnológico. Isso aí não é da nossa geração, mas o senhor está à frente de todas as gerações. Então, professor, só um minutinho, nós vamos concluir a conferência do professor Antônio. Tem mais uma pergunta, teríamos aqui umas 20, mas impossível, porque aí nós ficaríamos aqui a madrugada toda para ouvir o professor Antônio, mas também queremos ouvi-lo. Então, professor, por favor, professor André Zipper vai fazer uma pergunta e aí encerraremos essa primeira apresentação. Professor Antônio, é um prazer tê-lo conosco. Professor, a minha pergunta é como é que a reforma foi recebida pelo público em geral? Como é que a reforma foi recebida pelo público em geral, pelos sindicatos e, enfim, pelo movimento dos trabalhadores? Eu pergunto isso porque no Brasil foi muito noticiado o movimento dos jalecos amarelos, que ficou bastante conhecido aqui nos jornais. Nós tivemos acesso às notícias da reforma trabalhista por conta dos movimentos dos jalecos amarelos. Esse movimento, esses protestos dos jalecos amarelos, era dirigido, era dos sindicatos, era por conta de partidos de esquerda, movimentos sociais, ou era do povo em geral? Como essa reforma foi recebida pelo público, pelos trabalhadores e pelas empresas? El movimiento de los chalecos amarillos no tuvo la menor relación con la reforma laboral. Es un proceso, un momento totalmente distinto. Es una protesta de gente que en mayoría no trabajaba como trabajadora asalariada, dependiente, son gente que trabajaban como trabajadores autónomos o como desempleados, o que no trabajaban, que no tenían puesto de trabajo. Fue una protesta contra la desigualdad, contra, de alguna manera, la burocracia de la administración francesa, la desigualdad, la existencia de una cúpula siempre más rica y siempre más arrogante, cuya persona del presidente de la República es muy representativa. Y bueno, pero no tuvo la menor relación con la reforma laboral. Reforma laboral que no fue muy debatida. Fue debatida, fue contestada, fue discutida, fue criticada en los sectores sindicales, esencialmente por las principales organizaciones, confederaciones representativas, la Confederación Francesa Democrática de Trabajo, la Confederación General de Trabajo, la Confederación General Fuerza Obrera, pero más allá no hubo, francamente, no conocimos muchas discusiones. No fue un tema de discusión la reforma laboral Macron como fue la reforma iniciada en 81, en aquel tiempo de la izquierda, que fue un momento de más amplia discusión de la reforma. Francamente, la reforma laboral, en mi opinión, según me pareció, no fue un tema de debate, de acogida, de discusión en la opinión pública, en el público. Y bueno, y repito, el movimiento de chalecos amarillos no tuvo nada que ver con la reforma laboral. Muito bem. Lamentavelmente, temos que encerrar aqui a sua apresentação. Eu quero cumprimentá-lo, professor Antônio, pelo seu vigor intelectual e pela contribuição valiosa que hoje deu à nossa universidade. Tenho a certeza de que, com a sua autorização, evidentemente, nós temos essa gravação e iremos ouvi-lo mais vezes agora, com calma,
para aprender melhor tudo o que o senhor falou. Foi tudo muito incrível, importante. Pena que o tempo é curto. Eu sei que o seu tema, na verdade, é teoria geral do direito do trabalho, né? do direito em geral, né? Mas é exatamente por isso que é importante ouvi-lo, porque o senhor nos dá uma visão mais ampla do direito do trabalho. Não é uma visão pequena, como se o direito do trabalho fosse algo sozinho e desligado do resto do direito. E tenha certeza de que sua obra no Brasil é lida e é importante, e o senhor faz doutrina aqui entre nós. Muito obrigado, tenha um bom descanso e boa noite aí na França. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, amigo Nelson. Tá bom, muito obrigado, professor. Até breve, se Deus quiser.